el tema de hoy es un tema importante porque creo que, y aquí ya les cuento un poco la experiencia, ¿no? Y seguramente muchos ponentes que han venido, especialistas, la historia seguramente de ellos va a ser muy parecida. Cuando ustedes hablen hoy con especialistas NIF, lo que les van a decir seguramente es que en cierto momento ellos eran igual que ustedes, así yo también. Yo también estaba en la universidad y veía una oportunidad en cuanto a las NIF financieras, ¿sí? Y me comencé a preparar sobre eso y claramente uno cuando se comienza a preparar, comienza a estudiar las normas, a entenderlas, a trabajar con ellas y luego poder facilitarlas, comienza a tener un diferencial que finalmente se va haciendo atractivo en el mercado, como especialista, como referente. Y esa oportunidad que vimos en la parte financiera, hoy creo las oportunidades que se abren por las normas de divulgación de revelaciones de sostenibilidad para en este caso S1 y S2, pero que va a haber muchas más normas que van a ir saliendo, así como las NIF, para tratar diferentes temas, es una gran oportunidad, ¿sí? El mundo de los negocios ha cambiado, el mundo de los negocios sigue cambiando, y hoy la realidad es que los inversionistas, los stakeholders, todavía poco, pero cada vez va a ser más, comienzan a querer información, no solamente de la parte financiera, sino también de la parte de sostenibilidad. Que justamente voy a tratar de contarles un poco de qué trata cada cosa, qué es lo que está pidiendo las normas, y hay muchas similitudes respecto a la historia que hemos vivido cuando se han implementado las normas las normas financieras. Entonces, para mí es como que hay mucha experiencia en la parte de contabilidad, en la parte de finanzas, para implementar estas normas, y creo que también hay un gran diferencial respecto a los contadores si nos preparamos con la finalidad de asumir este rol respecto a la sostenibilidad, ¿ok? A las revelaciones de sostenibilidad. Dicho eso, voy a empezar, ¿sí? Por favor, igual si me pueden ayudar prendiendo las cámaras, gracias Clinton por la cámara prendida. Si los demás se pueden sumar a la cámara, me ayuda mucho. Antecedentes, ¿sí? Lo que yo les decía, este es un timeline respecto a las NIF, a la información financiera, información internacional, información financiera, que ahora se ha agregado la S1 y S2, que es por la parte NIF de sostenibilidad, que lo van a ver ustedes de cara hasta el final, que está a junio del año pasado. Pero les quiero contar rápidamente la evolución que tuvo las NIF y por qué también es tan importante la S1 y S2. Porque, ojo, esta no es la primera norma que hay de sostenibilidad. Les voy a contar también un poco cuál es el mundo de sostenibilidad atrás, que ya se hace muchos reportes y demás, cuáles son los problemas y por qué creo que la S1 y S2 soluciona muchos de esos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos tenemos que remitir casi 50 años atrás, en el cual se forma el primer Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASC, por sus siglas en inglés. Aquí empieza todo. Hace más de 20 años, hace más de 50 años, ¿sí? Luego, este comité emite el primer marco conceptual en el año 89 para preparar estados financieros, pero habla una guía, un marco muy general, no son las NICs que conocemos. Al año siguiente se declara la intención de comparabilidad en los estados financieros y un set de 31 normas de contabilidad, y aquí comienza a tener este tema de las NICs y las primeras normas de información. Y pasaba lo que hoy está pasando en sostenibilidad. En sostenibilidad tienes diferentes tipos de normas, tienes un marco GRI, un marco SASB, un marco TSFD, otras normas son las normas europeas, diferentes casuísticas en el mundo tratando de abarcar y de solucionar un problema que es tangible y es real, y es que los inversionistas quieren más información. No solamente la información financiera, que hoy se sustenta, creo yo bien, con la información NIF
de casi todo el mundo que prepara información financiera bajo NIF, sino que también de sostenibilidad para saber si las inversiones que están teniendo en las empresas, está bien, dan rentabilidad un año o dos, pero si eso va a poder ser sostenible en el tiempo. Si la inversión que yo estoy haciendo no digo que sea segura, pero tiene menos riesgo en todo caso que ponerle a la empresa A que está haciendo todos los temas de revelación de sostenibilidad y tiene una estrategia de sostenibilidad sobre la compañía, a otra compañía que no le importa nada todos los temas de sostenibilidad, sino solamente rentabilizar hoy el dinero. ¿Cuál es el problema de una empresa que hoy comienza a generar dinero sin tener toda esa estructura clara, no solamente de orden financiero, sino de orden de sostenibilidad, de hacer las cosas de manera correcta, de cuidar el agua, de cuidar a sus trabajadores, equidad de género, un sinfín de cosas que abarcan la sostenibilidad? Es que una va a poder mantenerse en el largo del tiempo. Y la otra, que no tiene nada de este esquema, seguramente en algún momento es mucho más probable que fracase. Entonces los inversionistas quieren tener su inversión resguardada. Y eso pasaba. Hoy, sostenibilidad está pidiendo mucha más información. Y en el año 90, en los años 80, también las empresas buscaban tener mucho más información fiable, que las puedas comparar, que puedas comparar con la industria, que estés hablando el mismo idioma, que no estén haciendo normas, que cada contabilidad sea distinta, sino que comiences a unificar conceptos. Uno de los problemas que tenían estas primeras normas, y si ustedes revisan las normas antiguas, todas las NICs, por ejemplo, traían, cada vez han ido eliminando más, tratamientos alternativos, ¿sí? Una norma que todavía mantiene ese tratamiento alternativo podría ser, por ejemplo, la NIC 40 de inversión, NIC 40 de inversión inmobiliaria, que te permite tener dos tratamientos, ¿no? Te dice, oye, puedes llevar esas propiedades de propiedad de inversión puedes llevarla a valor razonable o puedes llevarla al costo. Ya, ok, ahí hay una dualidad. Así como eso, existían en las normas de contabilidad muchos tratamientos alternativos que en el tiempo se fueron eliminando, ¿ya? Pero así nacieron. Entonces, cuando se revisan años después, el Bioscot evalúa que justamente tratan de integrarse con Estados Unidos para entender un marco que las US GAAP ya estaban mucho más desarrolladas, mucho más robustas. Le dicen, oye, vamos a revisar las mejoras y vamos a revisar 10 normas, tratando de eliminar todos estos tratamientos alternativos. Eso pasa en las NIF, ¿ok? Luego en el 96, el comité aprueba las primeras interpretaciones. Luego ya hay un set completo, luego ya hay una agenda clara en el 2001, el 2002 es un hito importante porque ya se emite un mandato para que las empresas públicas adopten las NIC para el 2025, y aquí juega un rol protagónico Estados Unidos, porque en esos años comienzan a adoptar, más de 7.000 empresas comienzan a adoptar las NIF. Había mucha inversión en Latinoamérica también de Europa, por lo tanto también Latinoamérica comienza a adoptar NIF para poder tener la congruencia con Europa y comienza a hacerse un movimiento muy fuerte que ya de alguna manera le hace el contrapeso a Estados Unidos, que era el que tenía las normas mucho más segmentadas. Ahora, no es que no existían normas, existían US GAAP, existían Italian GAPs, hoy sí existen Bolivian GAPs, y cada país tenía una normativa diferente. De repente alineándose un poco a las NIF, pero con tropicalizaciones o particularidades. Pero es así que cuando querías ya tratar esas compañías a nivel global, no se podían comparar porque no eran uniformes. Ya cuando tienes las NIF plenas, comienzas a tener esa comparación. Ya para el 21 y ahora existen más de 120 países que tienen las NIF completas. Y aquí surge el hito de sostenibilidad en el 23, en junio del 23, que se emiten las primeras normas de sostenibilidad S1 y S2. S1 que es un marco general de sostenibilidad y S2 que está relacionado con el clima. Pero aquí es muy parecido a estas primeras 31 normas,
y es respuesta a todo lo que vamos a ver en un momento, ¿sí? Simplemente esta foto es para que vean el impacto que tiene NIF a nivel global, que está en todo el mundo, excepto en alguna parte de África, ¿sí? Pero luego todas las regiones están adoptadas o parcialmente adoptadas. ¿Qué significa parcialmente adoptadas? Que muchas veces lo que tienen es un cierto delay entre la publicación y la aprobación y las aprobaciones en los países, pero luego está las NIF, digamos que tienen un impacto global, ¿sí? Solamente para que tengan diferencias entre Estados Unidos y LATAM y NIF. En LATAM es NIF principalmente, en Estados Unidos son las US GAAP, que además tienen lo de las ley SOX, pero las NIF muchas veces dicen, oye, sí, son enormes, son un montón, son más de 2.500 hojas, toda la referencia técnica que puedes tener en las NIF. Pero esto es chiquitísimo respecto a lo que tenemos a nivel de US GAAP, que tenemos mucha más información, es mucho más particular, es mucho más para industria, mucho más... Las NIF en realidad son mucho más genéricas aún, con las interpretaciones se le quiere dar ciertos temas. En el caso de US GAAP han ido mucho más a detalle, si quieren verlo de alguna manera, y por eso también la volumetría, ¿no? De hecho, cuando no se tiene algún tema en NIF, lo que solemos hacer como especialistas es ir a buscar la información si tenemos alguna referencia ya desarrollada en la parte de US GAAP, porque tiene mucho más desarrollo y es mucho más robusto. Pero a pesar de eso, las NIF, al ser tan globales como pudimos ver en el mapa anterior, tienen mucho más repercusión, conocimiento, despliegue de las normas que van emitiendo que las US GAAP, que están acotados básicamente a Estados Unidos. Ese es el impacto principal en las NIF, que está, como ustedes pudieron ver en el slide anterior, a nivel global. En cambio, las US GAAP solamente abarcan esta pequeña parte del mundo que está con Estados Unidos. Y es por eso la relevancia con S1 y S2. Y aquí les traigo justamente algunas referencias. Hoy, lo que les decía, los inversionistas y los mercados de capitales necesitan información clara para tomar decisiones. Y el estado financiero, que está acá en la parte de arriba, en este rompecabezas, está en la parte de arriba, que tiene al YASB y tiene las NIF como estándar, cubren parcialmente este esquema, ¿sí? Y sobre eso tienen información clave los inversionistas, sí, pero acotada a cierto momento del tiempo. Seguramente puedes tener una evaluación de cómo le irá a la compañía este año, el siguiente, quizás un año más. Pero si la compañía se va a mantener en el tiempo, si es sostenible, si voy a seguir manteniendo estas rentabilidades y por lo tanto rentabilizar la inversión que he hecho, ya no llega a cubrir las NIF como tal. Para eso necesito información justamente de sostenibilidad, y hoy los inversionistas lo que están pidiendo es, oye, yo necesito tener esta información. ¿Cuál es el problema cuando pido esta información? Lo mismo que pasaba antes con NIF. Existen más de 300 esquemas de reportes mandatorios y más de 200 esquemas de reportes voluntarios en sostenibilidad. ¿Se imaginan que cuando yo quiero ver la información de sostenibilidad en la empresa, no lo tengo uniforme? Tengo uno de los 500 marcos o esquemas que existe. Entonces lo quiero comparar contra la industria, lo quiero comparar con mi otra compañía, lo quiero comparar con la compañía al costado para saber cómo tomo una mejor decisión. Y no puedo, porque no conversan, no tengo nada igual. Son 500 esquemas totalmente diferentes. A respuesta de esto es que nace el primo del YASB, que es el ISSB, que es International Sustainable Standard Board, que emite las normas de sostenibilidad, de revelación de sostenibilidad, justamente para estas revelaciones. Y ahora sí, de manera conjunta, la información financiera más la revelación de sostenibilidad van a poder darle al inversionista la información que necesita para tomar una adecuada toma de decisiones respecto a las inversiones que están realizando, a la continuidad de las compañías y al desarrollo que tienen que hacer.
No sé si hasta aquí se ha entendido esta primera parte, porque es muy importante que ustedes entiendan el fondo y el por qué nacen las normas de sostenibilidad. ¿Está claro? Ahí Clinton comenta que sí. Ahí vi otro like también, Janet. ¿Sí estamos? Entonces, ya de manera conjunta, como pueden ver en este rompecabezas, con información financiera y con información no financiera, ya la compañía puede tomar decisiones, o bueno, los inversionistas podremos tomar mejores decisiones respecto a si el capital y por lo tanto el dinero lo dejo en la compañía A o de repente la llevo a la compañía B. Hoy no lo sé y de repente la estoy llevando en la compañía A, pero esa inversión me va a durar un poco de tiempo. Y de repente la compañía B me podía dar más o menos la misma rentabilidad, pero por mucho más tiempo. Entonces, claramente el retorno que voy a tener aquí es mejor. Entonces, ya, esta congruencia, ¿cierto? Me voy a ir un ratito a una página. Imagino que todos conocen la página de IFRS, ¿cierto? ifrs.org. Y aquí ustedes pueden ver acerca de IFRS y para que vean cómo hoy es una sola información, un solo propósito, tienes una pestaña con la información de IFRS de contabilidad. Acá ustedes pueden ver los proyectos, pueden ver también las normas, pueden ver las noticias, etcétera. Esta página es gratuita hasta cierto punto. Y luego tienen las normas de sostenibilidad que cambia. Este es azulita, este es celestito. Y aquí también tienen la misma información. Si entramos por aquí vamos a ver la norma S1 y S2. Y si ustedes entran, por ejemplo, a proyectos, van a hacer lo mismo que cuando buscan los proyectos que tienen por la norma financiera. Y aquí van a encontrar, por ejemplo, proyectos de sostenibilidad que están trabajándose hoy. ¿Está trabajándose ya? Mejoras a la S1 y S2 que salió el año pasado y que todavía no están, que muy pocas compañías aún lo han implementado, pero ya hay mejoras, ¿sí? Y además se está trabajando sobre seguramente el S3 y el S4, que alguna de estas será biodiversidad, ecosistema, y la S4 o S3, dependiendo cuál salga primero, estará ligado con recurso humano, ¿sí? Entonces, las siguientes normas que ya se están trabajando hoy están con biodiversidad y recursos humanos, y como pueden ver aquí, la expectativa de salida es la primera mitad, half 1, del 2025. ¿Ok? Entonces, muchas veces me hacen la pregunta, Oscar, entonces solamente va a haber S1 y S2. No, va a comenzar a salir la S3, la S4, la S5, la S6, y así, dependiendo de los tópicos que toquemos. E inclusive la S1 y S2 hoy ya se están revisando. Si ustedes entran aquí, van a poder entrar en detalle de que se está revisando, que si no, y sigue el mismo esquema de revisiones. Ahí se me fue. Sigue el mismo esquema de revisiones, de exposure draft, de comentarios, etcétera, 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 de las normas de sostenibilidad que seguramente ya conocen. ¿Ok? Entonces igual ahí les dejo las referencias para que los que estén interesados puedan seguir consultando estos temas. Ok, estamos hasta aquí entonces. Ahora, perdón, ya. Miren también algo interesante. Y es que cuando ustedes se van a sostenibilidad, acuérdense de estas partecitas que dice CDSB, guía y marco, reporte integrado, SASB Standard, TSFD Recommendation. ¿Ok? Tienen todas estas referencias, ¿no? Uno dice, oye, ¿qué es todo esto? Entonces, en el siguiente slide les voy a contar justamente un poquito ya más sobre sostenibilidad. Algo potente también que ha tenido la S1 y S2, el S1 y S2 no está empezando de cero, ¿no? En realidad lo que ha hecho
y permítanme ver si lo tengo por acá. Lo que ha hecho el IFRS es copiarse realmente de todos los marcos que ya existían. Como yo les decía hace un rato, oye, no es que estamos inventando con IFRS algo nuevo. Lo que ha hecho es que ya por sostenibilidad existía el GRI, que es el Global Reporting Initiative Standards, que permitía a las organizaciones reportar sobre un conjunto amplio de temas ESG relevantes. De hecho, este GRI tiene mucho más de 20 años de desarrollo. Tenían también los SASB, que justamente tenían que ver con los temas o las normas de sostenibilidad, de contabilidad, que tenían que ver temas específicos por industria. Tenían que ver con el TSFD, que ya había también un marco relacionado por este lado, que tenía que ver con temas relacionados con el clima, ¿sí? Y tenían también otras normas como el Greenhouse, que tenían que ver con reportes de gases de efecto invernadero y también clima, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ya existían muchos marcos de referencia, pero uno de los problemas de este marco de referencia es que existían como iniciativas, pero no había una que llevaba la bandera, sino que todos estaban trabajando de manera diferente. Hay países que reportan más sobre GRI, este es uno de los estándares mucho más desarrollados, Brasil, hay muchas compañías de Brasil, de Chile que usaban el marco del GRI. Había muchas compañías por industrias que reportaban bajo SASB, habían otras que habían implementado TSFD. Entonces, ese creo que ha sido uno de los grandes problemas de sostenibilidad y que no avanzó, y es que no tenían un frente unificado. Es como antes cuando ustedes decían, teníamos España en GAP, teníamos Italia en GAP, teníamos México GAPs, y ninguna avanzaba, pues, ¿no? Ninguna avanzaba. Entonces lo que se hizo fue juntarse en un solo frente y con un solo frente avanzar por completo. Y es lo que ha hecho hoy S1 y S2. Entonces, aquí estamos con IFRS, por acá, abajito, y lo que ha hecho es tomar lo mejor de cada uno de los frentes. El GRI, el reporte integrado, ha venido por acá, lo ha consolidado junto con el SASB. El GRI lo complementa, ¿sí?, a las normas de sostenibilidad, que ha tomado también influencia y revelaciones por el tema del TSFD, ¿sí? Y los disclosure también de clima también los ha unido. Entonces, como pueden darse cuenta, ha tomado las mejores referencias de todos los frentes para sacar esta información. Hay un meme que lo busco en un rato, ¿sí?, que está ya vi como que copiando todo, y es lo que ha hecho realmente. Ha agarrado todas las mejores referencias, ha hecho todo lo que sirve, lo traigo, lo unifico, y con el alcance que tengo a nivel global, voy a darle un solo sentido. Y es por eso lo potente de IFRS, S1, S2 y las que vengan. Y es que tiene un marco ya hoy robusto de todo ese alcance que vimos en el mapa global, sobre toda esta información que claramente se hace mucho una mayor referencia sobre eso, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta aquí, por favor. Yo creo que una de las cosas que mejor ejemplifica, permítame un segundo, por favor. Bueno. Lo voy a poner por acá. Este es el meme que les comentaba, que me parece ejemplifica en una imagen
divertida, creativa, ¿qué es lo que ha hecho IFRS? ¿Sí? Es tomar las mejores referencias de todos, adoptarlas. Ahora, TSFD, reporte integrado, SASB, ya los adoptaron, o sea, ya las absorbió IFRS. Y es por eso que ustedes ven, cuando les mostraba por aquí, les decía sostenibilidad, aquí ya están todos. Aquí no está el GRI, ¿no? Porque el GRI sigue manteniéndose por separado, pero lo va a absorber en algún momento, porque miren la potencia que tiene con haber tenido todas estas referencias ya adoptándose y liderando todo esto, y además el gran alcance que tienen las IFRS a nivel global, ¿no? ¿Ok? Ahora, tiene un sistema modular de información de sostenibilidad, que es todo, está por aquí fuera, como les decía, el GRI, por algunos temas requerimientos jurisdiccionales, pero luego está la información de sostenibilidad, la información financiera, que va armándose un pequeño esquema y norte respecto a la información de sostenibilidad. Ahora, lo que les decía hace un rato, ¿no? Esto surge porque los inversionistas están pidiendo esa información. Y ustedes, que la mayoría, la vez pasada que estuve, seguramente es el público muy parecido, y ustedes los jóvenes, tienen un sentido de responsabilidad social, de clima, de buenas prácticas y demás, mucho más desarrollado que nosotros de repente los más viejos, ¿no? Y ustedes piensen, cuando van a comenzar a trabajar y demás, ¿a qué compañía se van a ir, no? Y seguramente una decisión que van a tomar cuando estén buscando oportunidades y demás, seguramente van a haber momentos en los cuales van a poder elegir en qué compañía voy, si me voy a la compañía A la compañía B, a la compañía C. Habrá momentos que podrán elegir inclusive hasta en 4 compañías donde desarrollarse, ¿no? Y uno seguramente de los temas críticos que van a tener es qué compañía realmente es sostenible. Y mírenlo de esa manera también, ¿no? Porque es, oye, yo qué quiero, una compañía en la cual yo pueda crecer, en la cual yo pueda desarrollarme, en la cual estén abiertos a la innovación, en la cual sea justa, en la cual se preocupen también por el planeta. O prefiero una compañía en la cual destruye el planeta, en la compañía que no tiene justicia, que no tiene paridad de género, que es injusta respecto a las minorías, que contamine el agua. Seguramente esa no va a ser su decisión, siendo ustedes mucho más críticos que nosotros los más viejos, como les decía, ¿no? Y eso es un cambio también duro respecto a las compañías, y es que hoy cada vez muchas más partes prestan más atención a los temas de sostenibilidad. Ahora, una buena sostenibilidad, ¿no? No es que, se llama, van a escuchar seguramente muchas compañías que hacen greenwashing, que es decir que soy sostenible, decir que soy lo máximo de sostenibilidad, pero que en realidad estoy haciendo otra cosa. Solamente para el marketing soy cool y soy sostenible y soy justo en todas mis prácticas, ¿no? Sino realmente cosas que muevan la sostenibilidad. Entonces los mercados financieros están mucho más atentos. De hecho hay hoy muchos temas de finanzas sostenibles, en que se está dando mejores tarifas o se está haciendo inversiones específicas o financiamientos específicos para cambio tecnológico, para cambio de mercado, para cambio de generación de energía, inclusive de consumo energético. Los actores de la cadena de suministro cada vez son mucho más también más críticos sobre esto para cumplir nuevos estándares regulatorios de sostenibilidad, contaminar menos y demás. Los medios de comunicación y lo de las prácticas greenwashing que les comentaba, que afecta la reputación corporativa de las compañías, el tema de los empleados y seguramente poder retener el mejor talento también, que hace que las compañías puedan crecer, los clientes claramente y los reguladores, ¿no? Y entonces hoy cada vez es más importante este tema.
Seguramente falta mucho por desarrollar, no les digo que hoy estamos en el mejor escenario, esto recién está iniciando, es incipiente, pero conforme va a transcurrir los años, este va a ser un tema súper, súper crítico. Por eso les decía al inicio que hay una gran oportunidad respecto a esto, ¿no? Ahora, como empresa, ¿por qué debería preocuparte? Las demandas de mercado, claramente, las demandas de la cadena del valor, accesos de mercado público, los temas de... Hoy había un estudio de Deloitte de este año que justamente comentaba que habían 60% de procesos de deal, de procesos de adquisición de compañías que se habían caído por temas de sostenibilidad. Y todos los riesgos y oportunidades que si hoy no lo estamos mapeando puede ser que nos hagan mucho daño en la gestión de las compañías en el futuro, ¿no? Imagínense ustedes una compañía como Amazon, y aquí está Kara Hertz, que es la vicepresidente y cabeza de sostenibilidad de la compañía, menciona que a partir del 2024 estamos actualizando nuestros estándares de cadena de suministro para exigir a los proveedores que compartan sus datos de emisión de carbono con nosotros y establezcan metas de carbono, ¿no? Y claro, eso es importante porque uno de los grandes temas a nivel global y de las preocupaciones que se tiene, de hecho existe ya pactos en París, grandes convenciones en las cuales las industrias se han ido poniendo de acuerdo al cambio energético, en sectores claves, ¿no? En sectores como energía, en sectores de combustibles, el sector de aerolíneas, el sector de automotriz, y que han comenzado a tener justamente algunos planes para que toda la industria vaya cambiando. Porque una de las grandes preocupaciones que se tiene, que es una partecita de sostenibilidad, chicos, y no quiero irme por ese lado porque sería injusto que sostenibilidad solamente sería eso, pero una de las grandes preocupaciones de sostenibilidad tiene que ver con el clima. Y el cambio climático que afecta a que si en unos 5 años las temperaturas varían en los promedios alrededor de 1 o 1.5% como se estima, el mundo en general cambia, ¿no? Entonces eso hace que muchos negocios no continúen, que se generen nuevos riesgos, también nuevas oportunidades, pero también muchos riesgos, por todos los temas que conocemos hoy que genera un cambio climático de ese tipo, ¿no? Entonces, hay muchos casos que ya las compañías están generando y por industrias están generando, y en un momento les comento un poco más de eso también, si gusta. ¿Sí? Aquí hay justamente algunos ejemplos de la demanda de cadena de valor, como por ejemplo Amazon, que ya estableció como política en la compañía que para el 2040 va a establecerse como net cero. Entonces, que las metas de emisión de carbono, que tiene que ver con toda la contaminación y demás que pueda hacer, para el año 2040 debería estar en cero. Walmart también lo mismo. Ahora tú dices, oye, Walmart ¿cómo hace? Pero que tiene toda la cadena de abastecimiento y demás. ¿Qué prácticas tiene que tener con la finalidad de poder reducirse? Y aquí hay otra que es Microsoft, por ejemplo, que también tiene un objetivo mucho más retador, que no es el 2040, sino el 2030. ¿Ok? Y muchas veces esto no implica solamente yo como compañía que hago, ¿no? Yo recuerdo mucho, decían, no, es que esto es solamente para estas empresas. Ahora, seguramente muchos de ustedes van a entrar a trabajar a compañías de servicios profesionales, ¿no? No sé, tipo firmas de auditoría y demás. Bueno, o firmas de servicios profesionales de contabilidad, de manera general. Alguien podría decir, es que esas compañías de servicios en realidad no contaminan. Y sí contaminan, y contaminamos mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se van los equipos de trabajo, los socios, gerentes, en avión, de una ciudad a otra, de un país a otro, de un continente a otro. Y eso va generando una emisión de carbono. Eso va generando contaminación. Inclusive lo reto es que hay niveles. Eso es lo que la compañía genera, pero también es lo que generan los proveedores y también es lo que generan los proveedores de los proveedores. Entonces se va ampliando toda la cadena en que todo tu servicio o todo
todo tu consumo, todo tu gestión, cómo va contaminando, y eso se trata justamente de los alcances 1, 2 y 3 que por acá ustedes pueden ver. ¿Ok? Un tema crítico para que esto funcione es que, y cómo quiero comenzar a interactuar justamente la parte de sostenibilidad con la parte de los estados financieros, para que ustedes vayan teniendo también referencias, siendo principalmente contadores financieros, que van a tener, qué impactos vamos a tener, ¿no? Hay un tema en sostenibilidad que tiene que ver con riesgos y oportunidades, ¿sí? Que esto en realidad abarca a todos los aspectos de las compañías, ¿sí? Normalmente esta planificación estratégica y gestión de riesgo que está al centro, hoy la realidad es que excluye los riesgos y oportunidades de sostenibilidad. O sea, evaluamos riesgos operativos, riesgos de qué pasa si sube la electricidad, qué pasa riesgos operativos si se va la gente, riesgos operativos si entra un nuevo cliente, una competencia, si crece las tasas de interés, etcétera. Tenemos todos esos riesgos en la gestión de nuestra evaluación, ¿no? Todo lo que puede salir mal en la compañía, pero no está pensado en sostenibilidad. La sostenibilidad está por fuera. Entonces, la primera pieza de esto es que los riesgos y oportunidades de sostenibilidad ingresen a la mesa de planificación estratégica y gestión de riesgo. Porque teniendo esto, yo voy a poder evaluar el impacto de riesgos y oportunidades financieros en el estado de resultados, estado de flujo efectivo, estado de situación financiera. ¿Ok? Yo les voy a contar en un momento cómo, pero para que lo tengan en cuenta. No todos los riesgos tenemos dos tipos, riesgos físicos y riesgos de transición. Y riesgos físicos puede ser grave o crónico, político, transición, jurídicos, tecnológicos, mercados reputacionales, pero también hay oportunidades como eficiencia en materiales, fuentes de energía, mercados, resiliencia, productos y servicios, ¿no? Entonces, estos riesgos y oportunidades tienen que estar sobre la mesa. Si no están sobre la mesa, nadie los va a ver y nadie lo va a poder gestionar. Lo que no se mide, no se gestiona. Entonces, si no lo tengo mapeado, no lo voy a poder gestionar. Seguimos entonces. Voy a entrar ahora a S1 y S2. Estos eran los antecedentes, era el marco general. Voy a repasar rápidamente S1 y S2 para luego hacerles el link con los impactos financieros que pueden tener todas estas cosas, ¿sí? Esto es lo que ya vimos. Los reportes de sostenibilidad tenían muchas fuentes, referencias, etcétera. Hoy se ha consolidado todo en IFRS y SCB. Y por lo tanto, todas las empresas que usen IFRS seguramente se van a sentir más cómodas en usar S1 y S2, ¿no? Entonces, y las empresas que no, también lo pueden usar, S1 y S2. Pero para todas las demás como que debería ser más natural, ¿no? Como una nueva norma, si quieren verlo de alguna manera. Algunos conceptos claves, y es que el propósito del Board de Sostenibilidad es mejorar la eficiencia y eficacia de los mercados de capitales a través de las divulgaciones de sostenibilidad para la mayor transparencia en la toma de decisiones de los inversionistas. Y como segundo término, mejorar la comparabilidad, que es un poco lo que les conversaba hace un rato. Se busca generar una base global, un lenguaje común como las IFRS para el propósito de los inversionistas, con información de sostenibilidad de forma completa, neutral y precisa, y se requiere que las entidades divulguen los riesgos y oportunidades relacionados a sostenibilidad y cambio climático hoy, y luego será de biodiversidad, y luego será de agua, y luego será de personas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y cómo estos afectan las proyecciones a mediano y largo plazo. Esta es la parte importante. Como con los riesgos y oportunidades que tienen mapeado, que es lo que decíamos, entra la evaluación de riesgos y cómo eso puede afectarte los rendimientos que tiene. Entonces, si yo como inversionista sé que el año 1 voy a estar bien, que el año 2 voy a estar bien, que eso de repente es lo que yo puedo ver a través del estado financiero. Pero el año 3, el año 4, hoy, sin esa información, es una incógnita.
Pero ya con esta información y cómo me va afectando las proyecciones a mediano y largo plazo, quizás eso, y el año 3 te va a ir fatal, y el año 4 te va a ir fatal. Pregunta, ¿será conveniente invertir en esta compañía? Quizás hasta el año 2, ¿sí? Pero luego tienes que buscar a dónde llevas tu plata, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca dar información con la finalidad que los inversores puedan gestionar. Ahora ustedes pónganse del otro lado. Oye, todos los inversionistas me van a sacar la plata aquí, ¿no? Ya. ¿Qué voy a hacer? No lo voy a permitir, claramente. Entonces, el año 1, el año 2, tengo que comenzar a actuar para que este 3 y 4 no pase eso, sino que salgan también positivos. ¿Sí? Pero el problema está en que si yo no lo tengo sobre la mesa, el año 3 y el año 4 van a ocurrir. Si yo ya los pongo en la mesa y los comienzo a gestionar desde el año 1, existe una posibilidad de que esto suceda. De otra manera, no. ¿Sí? Aquí también hablan de, con la información de sostenibilidad, ustedes van a encontrar que ya se habla de doble materialidad, que tiene que ver con la materialidad financiera, que es la que conocemos actualmente en los cursos de auditoría, etcétera, y de contabilidad seguramente, pero también se habla de una segunda materialidad que es la materialidad de impacto, ¿ok? Y es como es inversores, pero otros grupos de intereses, cómo afecta las acciones que puede hacer la compañía en el clima, en la sociedad, en el governance, en general, en la parte de sostenibilidad del todo, ¿sí? Entonces son dos miradas, no solamente hacia la compañía, sino también hacia los otros grupos de interés y lo que hace hacia afuera. Este es el S1, ¿ok? Que es un marco general en realidad de todos los temas de sostenibilidad, que requiere información sobre riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad a la par de los estados financieros. Y ese es uno de los principales retos también que vamos a ver. Hoy lo que suele pasar en los reportes de sostenibilidad es que los estados financieros normalmente, ¿cuándo salen? Más o menos el primer trimestre, ¿cierto? Más o menos auditados y demás, me refiero al primer trimestre. Los reportes de sostenibilidad normalmente están saliendo el segundo, el tercer o hasta el cuarto trimestre del año siguiente. Entonces no son oportunos, ¿sí? Y aquí ya hay un primer requerimiento que nos está pidiendo que estén a la par. Entonces es un gran tema gestionado por los equipos de sostenibilidad tener esta información. Utiliza la definición de materialidad, que es lo que hemos visto, incorpora arquitectura y recomendaciones TCFD, que tiene que ver con gobernanza, estrategia, gestión de tiempo, riesgo, oportunidades, métricas y objetivos. Esto lo toma totalmente del TCFD, lo hace suyo. Promulga justamente las divulgaciones de riesgos y oportunidades a través de industrias, que lo toma del SASB, ¿ok? Y ayuda a articular el proceso mediante organización, de crear, preservar y direccionar las inversiones en un marco de reporte integrado que también lo toma el reporte integrado. Entonces, como pueden ver, las bases de lo que te pide es TCFD, industria, sostenibilidad y todo este marco de inversiones de reporte integrado. Eso es lo que te pide, es un marco general y sobre eso se van a comenzar a mover todas las otras normas S2, S3, S4 que vayan saliendo. S2 tiene que ver con divulgación climática, que justamente ahora es lo mismo, pero enfocado a clima. Entonces no es general, sino riesgos y oportunidades relacionados a clima. Se utiliza en conjunto con S1, las recomendaciones de TCFD, tiene los temas de escenarios climáticos por los alcances del 1, 2 y 3 que les comentaba, y guías industriales ilustrativas que usa el SASB. ¿Okay? Entonces aquí tienes el IFRS y luego tienes todos los anexos que están aquí, que están por industrias, que eso ya vienen, ¿de dónde? Ya existían, o bueno, se toma mucha referencia, que es el SASB.
Y sobre eso tienes que comenzar a reportar, dependiendo de la industria, algunas cosas que van marcando la aguja o la pauta en esas industrias en específico. Vamos a seguir viendo ejemplos, ¿sí? Entonces, hay grandes desafíos de sostenibilidad y el tema principal para las compañías es reconocer e incorporar, como les decía, gestionar adecuadamente la sostenibilidad del cambio climático aquí en la estrategia y el modelo de negocio. ¿Sí? Esto es clave, que si yo no lo tengo en la estrategia y el modelo de negocio, voy a hacer esfuerzos específicos, pero que no van a estar ligados con la estrategia y el modelo de negocio, ¿no? Entonces, de repente voy a tener una campaña de gestión y de ayuda a, no sé, una campaña de ayuda a los vasos de leche, ¿ok? Pero por otro lado, estoy destruyendo justamente la gestión de las mujeres. Entonces, es incongruente una cosa con otra, porque ¿quién gestiona los comedores populares, los vasos de leche? Las mujeres. Entonces, tiene que estar integrada en la estrategia y el modelo, porque si no, se comienza a generar estos temas de greenwashing o temas que digo que lo hago así, pero todo lo contrario. No sé, por ejemplo, una de las compañías que tiene gran reputación de sostenibilidad tiene que ver con, no sé, Starbucks, por ejemplo, ¿ya? Entonces Starbucks dice, sí, yo soy súper ecológico y doy vasitos ecoamigables, además te invito a que traigas tu taza y que tengas tal y te tomes tu foto y todo bonito y todo cool. Ya, pero bacán si hace eso, pero por otro lado puede ser que las prácticas de gestión de personas o de horarios o de manejo de los proveedores no les pague los proveedores, les pago tarde, a los trabajadores no les pago sobre tiempo, tienen políticas que tienen que estar rotando de horario todo el tiempo y por lo tanto nunca pueden estudiar. Entonces, es incongruente una cosa con otra, ¿se dan cuenta? Entonces, tiene que estar integrado en la gestión y la estrategia con la finalidad de poder tener una visión única, ¿sí? Aquí hay temas de difusión en la norma interna, de desarrollo operacional de la estrategia y sostenibilidad, que es un poco lo que les comentaba. El tema de capturar los datos apropiados para la gestión y divulgación, que eso lo voy a tocar más adelante. Trazabilidad y calidad de la información también, que lo voy a tocar un poco más adelante, ¿no? Acá es un poco lo mismo que les decía, que es lo crítico de tenerlo en la planificación, estrategia y en la gestión de riesgo. Esta parte de meter los riesgos de sostenibilidad, climáticos, oportunidades aquí, es lo importante. Teniendo esto, yo voy a poder evaluar los impactos que tiene. Si esto no está, yo voy a seguir operando en la compañía y luego van a llegar los riesgos y no hice nada. O habían oportunidades que podía capturar y que no las tomé. Y entrando a la S1 y S2, el objetivo que les he comentado es el revelar la información sobre todos los riesgos y oportunidades con la gestión y el impacto que puede tener, ¿sí? Y aquí están justamente las entidades stakeholder, la sociedad, ambiente natural, la economía, cómo va generando esa cadena de valor. ¿Sí? S1 nos pide materialidad y entidad que reporta. La materialidad va a estar ligada, como les decía, relacionada a las sostenibilidades materiales. Se puede hacer razonable en una omisión, declaración, igualito como la norma contable, que influye en las decisiones de los usuarios y demás. No hay un umbral cuantitativo, sino que juicio material, y aun cuando una revelación sea exigida por otra norma de sostenibilidad, solo se revelarán aquellas que son materiales. Entonces aquí, oye, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué riesgos y oportunidades voy a incluir? Los materiales. Oye, ¿qué es material? Lo que, igualito como si fuera norma contable, lo que si tú no incluyeras podría afectar o influir en las decisiones de la compañía, de los usuarios. Ok, entonces son realmente los grandes. Y se establece una materialidad como la financiera para tener un cálculo cuantitativo
y además también sobre el impacto que puede tener hacia los otros, otros agentes de interés. ¿Ok? Entidad que informe y referencia a otra información. La información de sostenibilidad es igual a la información financiera. ¿Ok? Y debería ser posible hacer conexiones entre la información de sostenibilidad e información financiera. Y en un momento les cuento más o menos cómo. ¿Ok? Ojo con esto, ¿sí? Si yo tengo entonces información de sostenibilidad, estoy preparando estados financieros separados de una compañía, la información de sostenibilidad también debería poder ser separada. Si yo estoy preparando estados financieros consolidados, la información de sostenibilidad también debería ser consolidada. Igual al de la información financiera. ¿Ok? No podría tener un estado financiero consolidado, que está así bajo finanzas, y para sostenibilidad es separado. Eso no hace sentido. Es ambos el mismo alcance. ¿Se entiende? Yo no podría tener información consolidada financiera, pero mi reporte de sostenibilidad solamente es en la matriz. Ahí aguanta. ¿Cómo hago conexión? No se puede hacer conexión. O sea, tendría que ser igual. Separado, separado, consolidado, consolidado. Existen los 4 pilares de relevación de ESG, que esto es igualito para todas, bueno, para el S1 y S2, no sé si el S3 y S4 será igual, seguramente sí, que tiene que ver con gobernanza, que son los procesos, los controles, quiénes deben cumplir, los riesgos y oportunidades, las competencias de las personas a cargo, el rol de la administración, toda la parte de gobierno, ¿ok? Luego es la gestión de riesgos, cómo se identifican, cómo se evalúan, cómo se mitigan, la priorización de riesgos, la fuente de información, los inputs. Es decir, primero es quién, que es el gobierno, luego es cómo identifico esa gestión de riesgo. ¿Ok? Luego está la estrategia. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer con todos esos riesgos y oportunidades que he capturado? ¿Qué podrían mejorar el modelo de negocio, la estrategia a corto y mediano plazo, los efectos, revelar esquema de planificación estratégica, impactos en la toma de decisiones, ¿okay? En los flujos de efectivo, cómo me afecta. Y finalmente, cómo voy a medir esa gestión de riesgo y estrategia que he planteado. Entonces, la medición y monitoreo de los riesgos, incluir las métricas, KPIs y los métodos de medición, objetivos intermedios y plazos. Podría ser que imagínense que tienen un riesgo que voy a plantear algo S1, voy a plantear algo general, ¿sí? Que los hombres y las mujeres hoy están en una relación de 70 a 30. O sea, existen mucho más hombres o mujeres, no sé, lo que quieran ver. Voy a poner claramente que hay más hombres que mujeres. Puede ser un sesgo, puede ser la industria, habría que evaluar, pero si no fuera ninguno de industria y demás, y hoy todos tienen las mismas oportunidades y demás, podría ser que la estrategia sea llevarlo a paridad. Y para eso tengo que monitorear las mediciones, ¿sí? Entonces, de repente, como plan, es que el siguiente año pase a 60-40. Entonces, yo voy a poner mi métrica, que para el siguiente año es 60-40, y para cada 2-3 años es 50-50. Un ejemplo sencillito, general, para que todos entendamos, ¿eh? Y yo sobre el gobierno, que ya dije quién es, el management y demás, qué es la gestión de riesgo, que he identificado que hay muchos más hombres que mujeres, la estrategia que quiero sí ser una empresa que sea sostenible, que tenga paridad y que pueda incluir las métricas y demás. ¿Ok? Y eso es lo que voy a revelar, todo eso es lo que voy a revelar. Otro, como empresa estamos contaminando y estamos emitiendo gases, no sé, el carbono, no sé, desde 0 a 100 y por ejemplo estoy a 70 y lo quiero llevar a carbono neutral, que es 0 en los próximos 10 años. Ok, ¿cuál es la gestión de riesgo? ¿Cuál es la estrategia que voy a hacer?
y cuáles son las métricas que voy a seguir a corto y mediano plazo para llegar en mi estrategia a tener cero. ¿Sí? Hay unas preguntas, Jaime dice, ¿en la actualidad las empresas están preparadas para adoptar normas de sostenibilidad? Esa respuesta, Jaime, es sí. De hecho, las compañías hoy reportan, hacen revelaciones de sostenibilidad, como te comentaba hace un rato, bajo GRI, bajo TCFD, bajo SASB y demás. Hoy reportan las compañías. No bajo S2 porque es una norma nueva, pero seguramente habrá que ver sobre lo que ellos reportan, cuál es la brecha sobre lo que está pidiendo S1 y S2, que seguramente serán pocas, porque como dijimos, ya sacaron de todas esas normas lo mejorcito, ¿no? Yo creo que el reto está en poder, que está un poco más adelante, pero igual lo adelanto, es tener la información de manera oportuna, es decir, junto con el estado financiero. Ese creo que es uno de los principales retos, porque hoy esa información de las memorias y demás puede estar en julio, agosto, septiembre, octubre. Lo segundo es que la información pueda ser uniforme y comparable. Mucha de esa información de sostenibilidad no está en un sistema, un ERP como el sí está la información financiera. Lo manejan en Excel, lo manejan y te pido, no sé, Jaime, tú ahora eres responsable de tal cosa, te pido, pásame el reporte tal. El otro año vengo a pedir lo mismo y ya no está Jaime, sino ahora está Edith. Entonces, Edith, te digo, Edith, pásame el reporte de justamente la huella de carbono. Y tú, Edith, como no hay lineamiento y demás, sacarás tu mejor entender. Y de repente no es la misma información y comparable con lo que me pasó Jaime la primera vez. Entonces, esos creo que son los retos para decir que vamos a tener, pensando en que IFRS S1 y S2 va a tener que seguir los mismos lineamientos que las IFRS financieras, ¿no? Se podría resumir que las organizaciones no adopten dichas normas no garantiza ser responsables y innovadoras de éxitos a largo plazo. Se podría resumir que las organizaciones no adopten dichas. Es muy probable. Ahora, siempre y cuando las adopten con lo que decía hace un rato, ligadas con la estrategia. Porque si las adopto simplemente para hacer un reporte y al final estoy gestionando igual que siempre, igual seguramente no voy a ser exitoso en el largo plazo. Es como les pongo el caso de IFRS, ¿no? La mayoría es joven aquí, así que seguramente no lo ha vivido. ¿Qué pasaba con las IFRS cuando teníamos las NICs? Perú, ¿no? Les voy a contar un caso que hasta hoy en algunas compañías todavía se discute, ¿no? Venta de vehículos. El área comercial tiene su indicador de premio para llegar a las metas por la venta de vehículos. Entonces, para el área comercial, la venta se hace cuando el cliente acepta la compra del carro y le pagaron. Para ellos, en ese momento, comercialmente se genera la venta. Para IFRS, podría ser que todavía no, porque el carro se lo das al siguiente mes. Entonces, para IFRS podría ser cuando le entregas el vehículo. Entonces, si la compañía, imagínate en mi caso, tiene un reporte para comercial en el cual le paga bajo ese criterio y luego para reportar su estado financiero sigue las IFRS, quiere decir que en su estrategia y en su forma de actuar no está pensando y gestionando bajo IFRS. Está haciendo para comercial lo que quiere y seguramente para logística lo que quiere, seguramente para recursos humanos lo que quiere y no reconociendo vacaciones hoy, sino más adelante, o las bonos de desempeño no las reconoce recursos humanos, sino es una provisión por fuera. Entonces, no estás gestionando bajo IFRS. Pues. Entonces, ¿podría pasar lo mismo por sostenibilidad? Sí, claro. Que solamente sea para el reporte y que finalmente la compañía no lo tenga. Hoy cada vez el caso que les he comentado son menos compañías, ¿sí? Pero seguramente va a pasar lo mismo, pero fue evolutivo.
al inicio todas las compañías era, no, yo gestiono así, yo gestiono así, yo gestiono así, y las IFRS simplemente es para fin de año y para presentar al auditor. Ya. Si eso se permite, la verdad es que la compañía está ligada a fracasar porque no está viendo su información todas iguales y por lo tanto tomando decisiones uniformes o tomando de acuerdo con debería ser la forma de gestionar los negocios. Si ya lo introduces en tu gestión, es mucho más sencillo. ¿Ok? Pero he respondido ahí, Jaime, si tienes alguna inquietud, igual me dices. Ahora ya pasando a S2, es muy parecido, pero tiene que ver con revelar información de riesgos y oportunidades, pero sobre el clima. Y los riesgos físicos y riesgos de transición a economías de bajo carbón, que es uno de los grandes objetivos que se tiene, reducir el carbono, el uso de carbón, el uso de combustibles como tal, ¿no? Entonces, aquí tienes riesgos físicos que pueden ser agudos o crónicos, y los riesgos de transición que tienen que ver con el reputacional, con el mercado, con el tecnológico y con los regulatorios. Y esto origina temas justamente con la contabilidad y demás que puedes ir teniendo. ¿Ok? Y luego hay que revelar lo mismo. El gobierno, la gestión de riesgos, la estrategia, las métricas y objetivos. Pero ya ligado con clima. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos también, ¿sí? Acá la estrategia está exponer cómo se va a afectar la entidad, indicando si los riesgos son físicos o transición, definición de horizontes, referencia de las guías de las ASBI, modelo de negocio, la cadena de valor, concentración de riesgos, cuáles son las decisiones de la administración, cómo planea alcanzar el objetivo de carbono, cuáles van a ser sus fases de investigación, uso de nuevas tecnologías, se va a hacer mitigaciones, ¿ok? ¿Cuál es el impacto en los estados financieros? ¿Cómo va a afectar a mis activos y pasivos? ¿Voy a usar el financiamiento de inversión? ¿Cuál es mi expectativa de cambio? Acá hay el Acuerdo de París, que justamente todas las industrias ya han llegado a ese acuerdo para diferentes escenarios del cambio climático de 1 grado, de 1.5, y la idea de cómo todos los temas vamos a tener que ir abarcándolos, ¿no? La idea es justamente pasar a una baja emisión de carbono o nula, que eso implica cambiar muchos sistemas de generación de energía, y hay un cambio de transición energético importante en muchas de las industrias. ¿Okay? Lo voy a comentar unos casos más adelante. Y acá están las métricas, igual las revelaciones. Por el caso de métricas y revelaciones, cuáles justamente son los riesgos de transición, cuáles son los importes, cuáles son los porcentajes, los riesgos físicos lo mismo, oportunidades, cuál es el nivel de inversión que voy a tener que hacer, cuánto me cuesta hoy el precio interno del carbono y por lo tanto cuánto va a ser la decisión de salida, y una serie de factores que, como se pueden dar cuenta, si yo ya evalúo una compañía de cómo está su performance, más todo lo que tiene que hacer para, bajo NIF 2, cumplir todos los acuerdos que vienen en el mundo respecto a cambio climático y gestión de cambio climático, yo puedo decir, uy, pucha, que esta compañía está complicada. La verdad, y lo que les ponía hace un rato, que el año 3 y el año 4 para esta compañía, con todos esos cambios que tiene que hacer, uy, fritos. La verdad es que no es un buen negocio. Y habrá compañías que tienen menos complicaciones por ese lado y que de repente el año 1 es así, el año 2 es así, el año 3 es así y el año 4 está así. O habrá otras que están así y estas comienzan a tener un superávit porque estas comienzan a caer. Entonces, el inversionista va a poder tomar una mejor decisión. Y justamente esa es la referencia que se quiere. ¿Ok? Este es el overview que les decía. Igual, acá está el S1 y S2 como marcos, permítanme, S1 y S2 como marcos generales. Los azulitos son cosas que pide solamente S1, los verdes cosas que piden solamente el S2,
y los amarillos son que piden requerimientos ambos, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, toda la parte de estructura, governance, estrategia, reversión de riesgos, métricas, es para los dos. El board, la estructura, los dos, la identificación de riesgos, y aquí ya viene a ser un tema de sostenibilidad o clima. Modelo de negocio es el mismo, evaluación financiera es lo mismo, y la estrategia sí puede ser diferente, y la resiliencia también financiera y climática. Pero si se dan cuenta, S1 y S2 es como que lo mismo. Algunas particularidades, pero nos pide reportar lo mismo. La diferencia es que S1 es por todo sostenibilidad y S2 es solamente por clima. ¿De acuerdo? Aquí les dejo también una evaluación entre S2 y TSFD. Como pueden ver, bajo TSFD y NIF S2 o emitido por NIF es muy parecido, ¿sí? Aquí solamente hay algunas cosas que las NIF sí piden en cuanto a las transiciones compatibles por los cambios de 1.5, el mayor cambio, la implementación de la estrategia, información no intangible como capital, recursos humanos, capital, y los temas de los ajustes de capacidad que pueden tener. Entonces, ayuda porque ya muchos, y ligando con la pregunta de Jaime, ¿no? Jaime decía, oye, ya hay, como decías, en la actualidad están preparadas para adoptar normas de sostenibilidad. Sí, ya hay compañías que hacen TSFD. Para llevarlo a S1 y S2, de repente el gap que tienen que cubrir solamente es este. Todo lo demás, como pueden ver, riesgos y oportunidades lo tiene, risk management lo tiene, governance lo tiene, los objetivos lo tiene, scope 1, scope 2, scope 3 lo tiene. Acá la diferencia que este es opcional, está requerido, los efectos de costo y demás, todo lo tiene. Aquí hay algunas cosas adicionales que pueden ser las brechas. Entonces, ya hay compañías que tienen esto, de repente lo que hay que hacer es simplemente complementar esto para tener S1 y S2. Bueno, en este caso S2. Hasta aquí preguntas, chicos. Nos queda 45 aprox. Ya he tocado varias cosas, pero quiero ver cómo vamos, qué dudas tienen con algunos casos y problemáticas. Así que estamos bien. Pero quiero saber si tienen dudas, inquietudes. Jaime dice, ¿se puede hacer uso de inteligencia artificial para aplicar la estrategia métrica? Yo imagino que sí. En cuanto a la estrategia, es más, qué es lo que quiero lograr y demás, pero sí, seguramente puedo challengear con la parte de inteligencia artificial. Y en las métricas, conforme me vaya construyendo, seguramente información me va a poder ayudar, ¿no? De hecho, igual como la parte financiera, ¿no? Yo puedo comenzar a hacer inteligencia artificial para evaluar los datos y demás, así que es lo mismo, ¿no? Seguramente vamos a poder tener lo mismo. ¿Ok? Entonces, les he traído algunos casos para revisar. Todo lo que les he contado además, ay, Oscar, qué bonito, qué vacancia, pero ¿y cómo se come en la parte de estados financieros, no? Entonces ya, les he traído justamente algunos casos ya de empresas que ya hacen referencia a las normas de sostenibilidad y justamente las evaluaciones que decíamos por acá de montos de inversión, ¿sí? Riesgos, montos, porcentaje de activos sujetos a estos riesgos, y ya más aún a los impactos, que es justamente lo que vamos a ver, de algunos temas que vamos a ver, ¿sí? Ya. El primero tiene que ver con Heineken. Oye, Heineken, ¿qué tiene que ver aquí con sostenibilidad y demás? Todas las compañías se van viendo afectadas. Este estado financiero es del 2022, ojo. El sector de bebidas. Y aquí ya habla, en el estado financiero, si ustedes revisan el estado financiero de Heineken en 2022, de eventos significativos en el periodo, estimaciones contables y juicio, ¿sí? Y como eventos significativos y como juicios y demás, la CAPI-TV habla de cambio climático, ¿sí? Seguramente que ustedes
son estudiosos y demás, si ustedes revisan estados financieros de la región, son muy pocos las compañías que tienen estas revelaciones ahora, ¿sí? Seguramente en el tiempo va a haber muchos más. Pero ya entonces en el estado financiero de Heineken están incluyendo que, oye, hay un evento significativo que me afecta, seguramente estimaciones contables que tiene que ver con el cambio climático. Y vamos a ver cómo, por qué. Entonces dicen, la preparación del estado financiero consolidado de Heineken se considera el cambio climático, incluyendo el cambio en los escenarios justamente para los objetivos de la compañía. En los estimados y juicios usados en la preparación de los estados financieros consolidados. Ojo con eso, entonces, yo no estoy preparando los estados financieros como si todo va a seguir igual, sino que ya nos dice que está incluyendo en sus estimados y juicios escenarios sobre el cambio climático. ¿Qué pasa si cambia, el clima cambia más 0.5%, más 1%, más 1.5%? Ya lo está incluyendo. Y los impactos que eso puede considerar si es que esos escenarios no se dan, es que el impacto del cambio climático puede afectar, por ejemplo, valores residuales, vidas útiles de los activos, ¿sí? En consideración a determinar el valor actual de los activos no corrientes. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que por el cambio climático yo de repente tengo maquinarias que estoy usando que estaban a 8 años y que de repente van a cambiar a 5. ¿Eso me genera un impacto contable? Sí, claro, porque ahora voy a tener más depreciación. ¿Sí? ¿Se entiende? Oscar, ¿pero por qué? Porque de repente tenían máquinas que usaban diésel, ¿sí? Petróleo. Y que, de acuerdo con su plan de cambio climático, la compañía debe cambiar su fuente energética. Entonces hay máquinas que usaban 8 años y que de repente por el cambio ahora las tienen que llevar a electricidad o las tenemos que llevar a gas, ¿sí? Que son energías mucho más limpias. De repente ya no son 8 ni 5, sino que de repente ese cambio lo voy a hacer en los próximos 2 años, porque ya compré la planta a gas para producir todo esto. Entonces, ya ni siquiera es 8, tampoco es 5, sino que de repente ahora lo tengo que depreciar esa máquina en 2 años para que luego venga la máquina a gas. ¿Se entiende ese impacto? No sé si se entiende, por favor. Clinton lo entiende, los demás... Clinton lo entiende 4 veces. Pero los demás, ¿lo entienden, chicos? O no sé si profundizo, voy más suave. Carlos, check, ¿sí? Entonces, por esos cambios que puedo ir teniendo, los demás me avisan, por favor, si quieren, vamos viendo otros ejemplos igual, ya, pero me interesa que lo entiendan. El tema de reconocimiento y medición también de las provisiones y contingencias por cambios climáticos también se puede ver afectados. Yo de repente tengo una planta y la planta está diésel o no sé, o está contaminando con ciertos gases o con los desperdicios y tengo que hacer cambios en mi planta para contaminar menos. Si no, puedo tener temas de provisiones o contingencias porque me pueden poner multas, sanciones y demás. También está en los indicadores de impairment, ¿sí? Por los temas del presupuesto, los flujos de caja usados para la evaluación de impairment. ¿Por qué? Porque yo construyo flujos, flujo del año 1, flujo del año 2, flujo del año 3, flujo del año 4, para hacer mi evaluación de impairment. Y ahí primero considero ciertos ingresos, que puede ser porque el cambio climático, esos suban o bajen. Puede ser también que yo esté considerando para ese flujo de caja cierto nivel de CAPEX, que ahora, por este cambio que estábamos comentando, va a tener que crecer.
¿sí? Entonces eso puede hacer que mi evaluación de impairment que hoy tengo bajo ciertos escenarios se modifique. ¿Sí? Entonces alguien podría decir, oye, jamás me hubiera pensado que Heineken o Bacus aquí en Perú, imagínense, tengan estos temas. Ustedes revisen, los invito a revisar los estados financieros de Bacus del año 24 si quieren, y dudo que aún tengan esos temas. Y Heineken hace 2 años ya estaba considerando estos temas, ¿sí? Para que vean las oportunidades que existen. Acá tenemos Mercedes-Benz, vehículos, ¿sí? Ustedes conocen o han visto la planta de Mercedes-Benz, al menos en internet o... ¿sí? Esa es la planta de Berlín. Esto que es como una ciudad. Es la planta de Mercedes-Benz. Que tienen el techo, se dan cuenta, ¿cierto? Paneles. Ahora, imagínense que estas plantas están hechas y construidas para los carros a combustión actualmente y que de repente para los carros eléctricos tienen que cambiar toda esa estructura. Pues claramente hay un impacto en los estados financieros, ¿no? Va a haber un impacto en los estados financieros por cambiar toda esta infraestructura. Entonces aquí justamente habla un poco de eso, ¿no? Dice, Mercedes-Benz con su plan al 2039 ha situado como target el CO2 neutralidad para nuevos vehículos al 2039, ¿sí? Como una estrategia de negocios. La estrategia es tener solamente autos eléctricos. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer con todas esas fábricas, industrias, máquinas que servían para hacer los carros a combustión como hoy en día conocemos? ¿Sí? Entonces aquí justamente habla de todo ese plan que tienen que hacer para salir de el desarrollo, la transformación, el cambio climático con los acuerdos de París de la industria y todas las evaluaciones que tienen que comenzar a hacer con esos hechos, ¿no? Como el desarrollo de costos para todo el tema electrónico, y no solamente eso, sino también todo el tema de la producción y efectos potenciales de esa transformación que puedan afectar a sus plantas. Ahora, no tienen obligaciones de desmantelar o remover la producción o los facilities o las plantas debido a que ya tienen esas provisiones hechas a la fecha, ¿no? Entonces no deberían tener grandes temas. Lo que sí pueden tener es valores residuales, afectación de valores residuales, porque antes decían, ok, yo de repente tenía autos, tenía máquinas que las podía usar para que otros las usen, ¿no? Yo ya no las usaba, pero otros lo usaban, por lo tanto tenía un valor residual interesante. Hoy, cuando yo me deshaga eso en el 35 o 39, ¿quién lo va a comprar si se entiende que ya nadie va a producir carros a combustión? Por lo tanto, ese valor residual se va a hacer mucho más chico. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan darse cuenta de esos efectos. Aquí hay algo importante y dice, oye, que yo estas obligaciones de desmantelamiento o remover las producciones no voy a tener impacto, ¿sí? Pero porque ya existía provisión. Le voy a mostrar más adelante un caso en el cual no existía provisión. ¿Ok? Acá está el otro caso también de aerolíneas. Es como LAN, TACA, una empresa que paga KLM y demás. Y es lo mismo. De acuerdo con el Acuerdo de París y demás, todos los sectores de aerolíneas tienen que
dejar de usar aviones a combustión y pasar a aviones a hidrógeno, me parece que es. Entonces, esto es toda una nueva tecnología y demás. Aquí había un tema porque también tienen los valores residuales de las aerolíneas, que antes, ustedes saben, una empresa los dejaba, lo usaba unos 10 años y ese avión todavía sirve. Y lo comenzaban a usar otras empresas, de repente low cost o de viajes más chiquitos y demás. Hoy la industria en general va a cambiar, entonces ya no vas a tener esos valores residuales, ¿no? Entonces aquí justamente habla un poco de eso respecto a los impairments también que van a tener, a las revisiones de impairment, a los temas de cambiar la demanda. Acá está justo, dice: en el futuro, la demanda de los aviones de segundo uso o especificaciones de los aviones que ellos tienen, acá se va a incrementar el riesgo de evaluación de riesgo justamente por los temas de los aviones que tienen para la salida, ¿no? Esto debido a que antes se usaban estos aviones como segunda mano, pero que claramente hoy ya no los van a tener. Entonces, es ahí donde comienzan a tener impactos también en la parte financiera, que esto viene empujado desde sostenibilidad y que ya se revela en los estados financieros. Pero hasta hace poco, el lector de estados financieros, si no metemos estos temas al análisis de riesgo, esto no existía. Entonces el lector de estados financieros decía: qué bien le va mi negocio, ¡bum! Bacán. Y no está viendo, porque antes no se revelaba, que esto no es una revelación de sostenibilidad, ¿no? Esto es una revelación en consecuencia a la gestión de riesgos y oportunidades de la sostenibilidad. Que ya la sostenibilidad, si ya identificas un riesgo, que es que vas a tener que salir de los aviones, ya comienza a hacer fit en la parte financiera y dice: oye, si hay un riesgo aquí, ¿cuál es el impacto financiero? Y ya comienzas a tener entonces consistencia entre lo que se reporta en el estado financiero y que dices: oye, hay cosas que están cambiando, y cuando te vayas al reporte de sostenibilidad, que va a estar ahora en la misma fecha, vas a tener por acá uno que es riesgos y oportunidades, y uno de los riesgos y oportunidades justamente va a tener con las salidas de las flotas. ¿Sí? Perdón que mi mouse no lo tengo, entonces estoy escribiendo con el puntero de acá nomás. Y esas salidas, que seguramente voy a tener más o menos cuantificado, y que va a hacer referencia esta parte, seguramente va a ser una conexión con esto. Luego cuando te vayas al estado financiero, también está esto. Y seguramente luego aquí habrá una referencia para decir: revisa el riesgo, no sé, número 5 en la memoria, en la parte de no sostenibilidad. Y esto otra vez hace match con esta parte. Entonces ya comienzas a tener una lectura de la parte de sostenibilidad con la parte financiera y la parte financiera con la parte de sostenibilidad. Es hasta a ese camino que vamos a llegar, chicos. ¿Sí? Hoy no se tiene de esa manera, pero cada vez va a comenzar a hacerse mucho más evidente. Este es el sector de energía, igual de carbono y todo lo que va a pasar. Y este es el otro que quería ponerles. ¿Se acuerdan que acá decíamos de que no, para Mercedes-Benz no hay una obligación significativa por desmantelamiento porque ya tenían una provisión? ¿Se acuerdan? Ok. Vamos a ver el caso entonces de Shell. ¿Sí? Shell, que es como Repsol, que es como YPF, que es un monstruo del sector de energía también de combustibles. En la parte de desmantelamiento o restauración o desmantelamiento, sí, desmantelamiento o salidas, ¿no? Reposición de los sitios, restauración de los sitios.
Miren lo que decía por acá, ¿no? Decía, antes del 2020, en línea con la práctica en la industria, la política de Shell no había reconocido desmantelamiento o restauración o provisión por restauración, asociado con las plantas de combustibles. ¿Sí? Entonces, en el estado financiero de Shell, según ellos, acorde a la práctica en la industria, no existe provisión por la salida o desmantelamiento, restauración de las facilities. O sea, si ustedes ven pozos o grandes plantas que almacenan combustible, van a ver unos pozos gigantes hacia arriba, que eso los tienen que quitar, porque no se pueden quedar ahí si es que ya no se va a explotar eso. Eso, de acuerdo con NIC 16, tuvieron que en su momento pensar cuánto tiempo iba a durar, no sé, 50, 10, 100, 150 años, y reconocer una provisión de salida, ¿no? Para que cuando luego lo quiten de ahí y dejen el sitio tal como estaba, sin afectación de toda la zona, principalmente los pisos, para que no se filtre el combustible, se pueda realizar. Bueno, Shell no tenía provisión de desmantelamiento. Ahora, ¿qué dice? En el 2020, de acuerdo con los cambios macroeconómicos, ¿sí? Y el análisis de racionalización del plan sobre el portafolio de manufactura, además considerando que se había considerado no reconocer. Ahora, todo eso, ¿no? Todo se hizo la evaluación y demás. Ahora, considerando como que se tenía vidas indefinidas para el uso de los facilities, ya no es apropiado mantener esa evaluación, ¿no? De que no se iba a usar. Ahora, ¿por qué? Porque ya tienen un plan que dice, oye, en el año 30, 40, 50, tienes que dejar de usar petróleo. Entonces ya no es que toda la vida lo voy a usar, ya no es indefinido, sino que tengo una vida finita. Entonces, en el 2020 se ha reconocido la vida útil de las plantas y por lo tanto el hecho de desmantelar en más de 50 años, ¿no? Entonces, ya se origina una obligación presente proveniente de hechos pasados y el monto de la obligación se puede medir con confiabilidad y por lo tanto hoy ya pueden reconocer una provisión por desmantelamiento, ¿no? Consecuente, desmantelamiento, restauración, obligación debe reconocerse y cuantificarse como una provisión. ¿Ok? Entonces, para que vean ustedes el cambio que está teniendo en los temas de sostenibilidad, que una empresa como, bueno, Mercedes-Benz también iba a cambiar sus facilities, pero ellos ya lo tenían reconocido. Pero en cambio Shell decía, siempre voy a vender petróleo. Por lo tanto, esos pozos van a estar ahí por siempre y por lo tanto no necesito hacer ninguna provisión de salida de desmantelamiento. Bueno, eso ya cambió y hoy va a tener que incluirlo. Si ustedes se van al estado financiero de Shell, déjame ver si lo tengo a la mano. Permítame un segundito, por favor. Que hace poco lo estuve viendo, así que de repente lo tengo por acá. Creo que es esta. Sí. Es el estado financiero de Shell, ¿ok? Y en el dictamen del auditor, ¿ok? En el dictamen del auditor,
Ustedes saben lo que son los CAMs, seguramente les han explicado en sus cursos de auditoría, que son los Key Audit Matters o los asuntos críticos de auditoría que hoy los auditores tienen que revelar. Y un asunto crítico de auditoría tiene que ver con el impacto del cambio climático y la transición de energía en los estados financieros de la compañía. ¿Ah? Para que ustedes vean lo que ya inclusive en un estado financiero como dictamen de auditoría, como asunto relevante, se habla de esto. ¿Sí? Entonces, ya no solo es en el estado, ya no solo es en el reporte de sostenibilidad, ya pasó al estado financiero, e inclusive ya no solo se queda en el estado financiero, sino que es un asunto crítico del auditor. Y ahí cuentan luego todo lo que hicieron, por qué es importante, cómo está afectando las evaluaciones, qué es lo que hicieron, bla, 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 bla. E inclusive en la nota del estado financiero, la nota 4, la compañía habla en una nota que ¿qué nos dice la NIC 1 o ahora la NIF 18 en unos años? Que tú puedes poner en notas información relevante que consideres para el usuario de los estados financieros. Shell ahora considera que es relevante informar sobre el cambio climático y la transición energética. Y aquí justamente habla, ¿se acuerdan que hace un rato decíamos del riesgo en la matriz, etcétera, etcétera? Financial Planning and Assumptions, ¿sí? Planeamiento financiero y sus supuestos. El tema del valor de los activos, las plantas principales que tienen y cuáles son los temas que están afectando esto de aquí. El cambio de portafolios que tiene la compañía, el vida útiles, la sensibilidad de precios, sensibilidad del precio de carbono, vidas útiles, portafolio también para esta planta de gas, para la planta de petróleo, temas de tasas de descuento, la demanda que vas a tener del tema de gas, de combustible, desmantelamiento y provisiones y demás, riesgos físicos, etc. Y habla de todos los temas que tiene cambio climático, las vidas útiles, cómo han ido la evaluación del gas, cómo ha ido bajando también la evaluación de otros productos, bla, 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 bla. Y da ya todo el tema de vidas útiles y cómo va cambiando, etcétera, 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 y cómo están también inclusive aquí los escenarios que tiene, dependiendo de los escenarios que van marcando. Información ya brutal respecto a estados financieros. Entonces, cualquiera que lee esto ya dice, pucha, ¿me conviene invertir en Shell? Tendré que hacer una evaluación más profunda para ver cuáles son sus planes, cuáles son sus costos, cuánto es, y acá están justamente, si ustedes ven, el precio, dependiendo también a los temas de qué pasa cuando se va de 1.5 a 2 grados por cambio climático, el escenario 1, el escenario 3, y así. Entonces tienes mucha más información rica respecto a si esta compañía, con los riesgos futuros que tiene, va a poder ser sostenible o no. Y va machando esta información. Ojo, acá estamos hablando de información financiera. Ojo, ¿sí? Pero para que ustedes entiendan el impacto de lo que estábamos hablando hace un rato. Oscar, has hablado de empresas industriales y demás. Sí, también pasa en el sector de la banca. ¿Ok? El Banco Nacional de Australia, y también todos los temas que tienen que ver con el riesgo de impacto de ESG, expuesto por riesgos emergentes o temas expuestos de ESG, y cómo va incluyendo en su evaluación de riesgos que las compañías estén cumpliendo o no sobre esto, y además cuánto ha invertido en provisiones reflejadas por impactos potenciales por temas emergentes de ESG, que ha incluido 14 millones como impacto potencial para Lismore Floats, por ejemplo. ¿Sí? El año pasado tenía 0 y hoy ya tuvo 14 millones por esto. Porque los bancos también hoy están dando muchos temas de préstamos y demás relacionados con temas de sostenibilidad, hay inclusive hedge
relacionados con temas de sostenibilidad. Si cumples ciertos factores, te comienzan a tener menos primas, menos tasas. Hay mucho relacionado con esto, ¿sí? Es un tema, la verdad que si alguien quiere tener mucho trabajo más adelante y seguramente tener posiciones de liderazgo marcadas, uno de los temas bonitos que surge hoy es tema de sostenibilidad. Ahí la puerta está abierta para que puedan desarrollar un mundo de oportunidades, ¿eh? Retos y oportunidades para acabar. Los informes financieros nuevos financieros deben estar integrados para la evaluación y control. Los informes financieros hoy tienen una madurez mucho más grande. Como saben, ya vienen RPs, las compañías ya tienen un training respecto a emitir estados financieros, inclusive muchas compañías en enero. Sin embargo, los temas de sostenibilidad aún están incipientes y tienen que madurar respecto a todos los temas, a brechas que puedan tener, a la uniformidad, a la estandarización, a la integración de los sistemas, auditoría, y hay toda una evolución, ¿no? Y tiene que estar en la misma fecha que los estados financieros, con lo cual hay un gran reto por ese lado. Esto, el tema de tener esto sistematizado, hoy lo que pasa en muchos de los casos, seguramente se tiene muchos Exceles, mucha manualidad, seguramente hay que pasar a un reporte intermedio en el cual se comience a tener información. Por ejemplo, acá el cierre contable se hace en 15 días, toda la reportería, sostenibilidad, 6 meses. Seguramente hay que pasar a un periodo intermedio, que igual contabilidad está evolucionado, a ir integrando muchos más temas, de repente comenzar a trabajar con muchas más fuentes de datos robustas y de repente más centralizadores por aquí, para llegar a una automatización en que todo esté parecido como en contabilidad, con todos los temas de environment, de sociales y de governance ligados, y todo lo podamos reportar en la misma fecha, ¿no? Alineación de los principales actores, todos necesitan estar entendiendo lo mismo, que es reportes financieros, impuestos, grupo de sostenibilidad, comité directivo, operaciones, legal, todos alineados sobre el propósito que comenzábamos al inicio. Y hay ciertos costos para implementar las NIF, que es lo mismo que pasaba cuando teníamos que implementar las IFRS, ¿no? Hay costos de integración para los nuevos procesos, recopilación de datos, los estados financieros uniformes, hay costos de proceso y controles internos, nuevos procesos, diseño e implementación de nuevos controles para esa integración de los reportes, costo de personal, a encontrar empleados y consultores calificados, por eso les digo que hay una gran oportunidad, así como la formación y capacitación de los empleados, el costo de los reportes, porque hay que gestionar esos reportes para generar los datos, agregación, análisis, información, costo de aseguramiento, seguramente habrá auditorías por estas revelaciones, y los costos de difusión de la producción, etiquetado digital, difusión de los informes de sostenibilidad, que genera mucho valor, ¿no? Entonces, hay costos también asociados que a veces las compañías hoy están priorizando la parte financiera y dicen, oye, esto no es tan importante, pero como pueden ver, se pueden linkear muchos temas, no solo de riesgos, sino también de oportunidades, y capturar esas oportunidades para la gestión de la compañía. ¿Okay? Aquí les dejo un par de reflexiones nada más. Alvin Toffler decía, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y ahí les dejo esa reflexión, porque seguramente ustedes han dicho, oye, ya yo estudio contabilidad, yo estudio NIF y me voy a preparar sobre NIF y sobre contabilidad. Y está bien, y aplaudo eso, y qué bonito tener muchos más colegas desplegando las NIF. Pero el mundo de los negocios, como les dije, ha ido cambiando y ya cambió, ¿sí? Entonces hoy no solamente vamos a hablar de información financiera, sino de información no financiera también. Entonces nos toca desaprender en que no solamente lo más importante es la parte financiera, sino que me parece hoy, por todo lo que han visto, me parece que hoy, más que nunca, más importante es la parte no financiera que la financiera, para reaprender y justamente generar mucho más valor
a los estados financieros, a las organizaciones, cómo hacen esas organizaciones resilientes que no quieren ver esas oportunidades y esos riesgos y que lamentablemente si no las ven están destinadas a desaparecer. Entonces, ¿cómo como gestores financieros, contabilidad, somos capaces de persuadir para llevarlas por el camino que necesitan ir para que no desaparezcan, para que no pierdan competitividad, para que sí, para eso, para que no desaparezcan y finalmente cuidar los intereses de la compañía, ¿no? Entonces creo que hay muchas oportunidades por este lado. Los invito a explorar. No digo que ustedes van a ser expertos de sostenibilidad, ojalá que sí. Yo creo que hay que trabajar de la mano con los expertos de sostenibilidad porque ellos tienen una sensibilidad totalmente diferente a la que tenemos nosotros, pero nos necesitan y tenemos que tener esos puentes de conexión por este slide inicial que a mí me parece súper potente respecto a la unión de ambos mundos, ¿no? Esta de acá, en que tenemos que tener, mientras ustedes puedan tener, creo que la parte de arriba la van a tener cubierta. Esto creo que ustedes lo tienen cubierto seguramente y con el estudio de las NIF lo van a tener. Pero entonces, quien pueda cubrir esta brecha de mejor manera, creo que va a estar mucho más preparado para responder las necesidades que este grupo tiene. Y este grupo es el que mueve la orquesta, pone la orquesta, gestiona la orquesta. Entonces, la verdad es que mientras puedan tener una vista más integral de todo este tema, seguramente les va a ir mejor en el desarrollo que ustedes están iniciando, gestionando. ¿Ok? Y por último, para cerrar la sesión, agradecerte, Clinton, el espacio, la oportunidad para compartir esos temas. Le dejo algunos links adicionales. El Jazz Plus que les comenté la otra vez, ojalá lo hayan podido visitar y lo sigan visitando, que es una web bastante intuitiva respecto a todo lo que tiene que ver IFRS. Acá en estándares inclusive ya tienen S1 y S2, lo pueden descargar, son todas las normas, tienen material también adicional. El otro link, el que les mostré, el IFRS Web, que lo vimos hace un rato, todavía lo perdí, creo. No. Aquí está lo de sostenibilidad, los nuevos proyectos, los que tengan interés sobre los temas, por ejemplo, de diversidad o recursos humanos. Acá tienen información valiosa sobre cómo están, qué es lo que tienen, cuáles son los nuevos, el update. Están los documentos también cuando van saliendo. Materiales, ponen también webcasts como tienen ahí toda la información. Tienen las nuevas también para tener las actas de los meetings y todo lo que puedan ir necesitando. Por último, les dejo aquí el QR, está mi link a LinkedIn, por ahí podemos mantenernos en contacto. Está también el newsletter que publicó información también periódica. La había desatendido un tiempo porque cambié de trabajo hace poco, entonces tenía menos tiempo, pero ya estoy volviendo a escribir temas de productividad, temas de NIF, temas de sostenibilidad. De hecho, estoy construyendo un par de temas. Uno tiene que ver con cierre de estados financieros, ahora pensando en el 2024, y uno que estoy generando, que está muy bacán, que es si los auditores no siempre tienen la razón. Porque he encontrado varios casos que los auditores dicen ciertas cosas que no necesariamente se ajustan o cuando ya lo ves en la realidad puede ser un poco distinto, ¿no? Entonces, el buscar, aquí les dejo igual, tienen el QR y tienen el link también para que poder estar en contacto por ahí. Cualquier cosa, cualquier tema, con mucho gusto poder atenderlos por ese medio.